Números aleatorios en proyectos de videojuegos. Hago la aclaración de que cuando nosotros vamos a trabajar videojuegos, como los proyectos, por ejemplo, para la generación de videojuegos de números aritméticos, en donde vamos a hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, es conveniente que manejemos números aleatorios y que le digamos a la máquina si queremos decimales o no queremos decimales, si queremos solamente enteros, cuántos dígitos queremos trabajar. Entonces todo eso lo podemos manejar a partir de la generación de números aleatorios para que este tipo de estructuras, para lo que es las sumas, las restas, multiplicaciones, divisiones, siga siendo atractivo para todo el mundo y que no se estén repitiendo los números cuando vayamos a hacer un proyecto de ese tipo. Bien, vamos a explicar esto a partir del siguiente video. Continuando con el proyecto de videojuegos basados en proyectos aritméticos, precisamente para la enseñanza de la aritmética, debemos de considerar varias estructuras lógicas y varias estructuras gráficas que tenemos que cuidar para que estos proyectos sean de utilidad, ya sea para los niños de cierto nivel, pero esto va a depender mucho de la cantidad, vamos a decir, de dígitos que vayamos a utilizar para las operaciones. Vayamos al proyecto de una vez y comencemos a hacer ese análisis. Lo primero que debemos recordar es que teníamos ya el menú en el cual teníamos varios tipos de accesos. Uno de ellos era el de sumas. Vamos a trabajar con el formulario de sumas precisamente, y en ese formulario de sumas vamos a estructurar vamos a decir todo lo que se requiere para poder tener ese detalle de los videojuegos basados en sumas. Una situación que tenemos que cuidar y que tenemos que tener muy claro es el algoritmo de la suma. Lo primero que debemos entender como lógica es el algoritmo de la suma. Para esto vamos a definir el tamaño del formulario y nos vamos a ir aquí a lo que es la propiedad size, y en la propiedad size por ancho vamos a poner 1920, que es el tamaño estándar que estamos trabajando para el video, y 1080 como el height, o sea la altura. Con esto pues vamos a tener ya un formulario definido con una estructura, con una altura, un ancho y una altura específicos, ¿sí? Aquí tenemos ya tanto la altura como el ancho, y ahí es donde vamos a tener esa definición de este formulario. Ahora, ¿qué es lo que recomiendo siempre para que esto les permita hacer un diseño? Bueno, lo primero es verificar que esta altura sea la correcta. También vamos a tener que ir a la Start Position y le vamos a pedir que lo ponga como Center Screen para que centre la pantalla. Vean que aquí me marca una estructura, un tamaño específico, ¿sí? y me movió el tamaño a 2400 por 1350. Voy a volverlo a modificar a 1920 por 1080, 1920 por 1080, para que me vuelva a ajustar, ¿sí? 1080, para que me vuelva a ajustar a las medidas de mi pantalla. Y vean que me marca esta estructura. Para esto voy a utilizar un botón que va a ser el botón de salir, y que lo voy a ubicar precisamente en la zona donde considero debe de estar, para que me marque el área de trabajo real. Voy a poner entonces aquí el botón salir, simplemente para que pueda tener un acceso a una salida. Ya sabemos, normalmente le vamos a poner el ampersand salir con la primera mayúscula para que se vea bien el texto, y vamos a modificar el font para que cambie el color. Ya sabemos que el color del texto que utilizamos en ese botón normalmente, de hecho es lo que yo utilizo, es el rojo. Y además vamos a meter el bold para que lo ponga en true, y además vamos a meter el tamaño, por ejemplo en un tamaño 30, ¿sí? Puede ser 30-40, vamos a ponerle 40 para que se vea todavía más completo. Y ahora nos vamos a cambiar el color del backcolor
Aquí el backcolor lo vamos a poner, por ejemplo, en mi caso yo trabajo el amarillo, entonces aquí en el backcolor voy a trabajar el color amarillo, por ejemplo este. Ahí tenemos ya el botón. Ahora lo que vamos a verificar es que este botón se ubique realmente en la esquina inferior derecha de mi monitor. Voy a dejar un espacio pequeño para que no quede tan pegado a la orilla. Esto lo verifico simplemente arrancando el proyecto. Fíjense que aquí yo no le puse maximizar, nada más le puse el tamaño del formulario que yo quisiera. Si quisiera que trabajara el formulario como tal, entonces le tendría que poner, creo que aquí se volvió a trabar cuando muevo, cuando muevo la portada sin darle tiempo a que haga cambio, me provoca el problemita de que no, ahí por ejemplo ya si lo suelto ya lo cargo, entonces ahora sí ya me permite trabajar con las estructuras normales. Teshi, y aquí abajo vamos a poner un 2, 3, 4. Eso ya lo sabemos. Me va a llevar a lo que es ¿cómo se llama? El menú. Aquí tenemos el menú. Ya sabemos que este menú es interactivo. Nosotros lo creamos precisamente. Y aquí vamos a ponerle el de sumas. Lo voy a activar. Y vean que me pone el de sumas, pero me lo pone de este tamaño. No me está maximizando. El problema es que como yo trabajo dos monitores, este monitor tiene un tamaño mayor y el otro monitor este es el tamaño. Entonces por eso es que me conviene siempre, vean que el botón sí quedó ubicado en un buen lugar, pero necesito maximizarlo, ¿sí? Todavía no lo programo, por eso no se sale. Aquí, este sí está programado. Entonces vamos ahora a maximizar el tamaño del formulario. Esto es mi formulario de sumas, lo voy a maximizar. En las propiedades precisamente de el Windows State, en lugar de ponerlo normal, lo voy a poner Maximized. Entonces ahora sí, cuando yo ejecute este proyecto, vamos a ver la ubicación del botón. Me va a maximizar al tamaño de la portada que yo tenga. Aquí a ver si no me bloqueó. Sí, sí me bloqueó. Volvemos a salir. Ahí está. Bueno, entonces salimos, volvemos a ejecutarlo. Voy a entrar directamente para que no me provoque problemas. Voy a cargarlo en la otra pantalla y ya nada más les muestro el formulario. Entonces aquí ya ponemos el Teshi y aquí ponemos el 1, 2, 3, 4. Nos logueamos y me va a marcar precisamente el menú. Se los muestro aquí. Este es el menú. Y ahora le voy a pedir que cargue las sumas. Acá en la otra pantalla me lo marcó totalmente lleno. El botón quedó un poquito abajo, pero lo vemos aquí. Este botón debo de correrlo un poquitito más para acá y un poquito más arriba para que ya quede en el lugar que corresponde. Salimos. Ok. Es que activó el de restas por movimiento. Y ahora sí. Muy bien, entonces ya vi que más o menos esta es la posición que debe de tener. Ya sabemos el área de trabajo. Esta área de trabajo existe, sí, pero existe en pantallas grandes. En pantallas pequeñas como del app, pues no va a alcanzar a abarcar todo este espacio. Entonces esto es para que tenga todo ubicado en el área de las labs. Bueno, entonces regresando a lo que es la zona inicial del formulario, podemos comenzar a trabajar ahí. Pero lo primero que vamos a hacer es aprender a trabajar lo que son los números aleatorios. ¿Por qué me interesa trabajar números aleatorios? Porque de pronto vamos a tener que generar sumas de números aleatorios, porque si ponemos un solo número y queremos que el niño esté atraído hacia este proyecto, resulta que va a ser la primera vez el ejercicio y después se lo va a aprender de memoria y ya nada más va a llegar y va a hacerlo. Y si le vas poniendo números aleatorios, entonces va cambiando los números y entonces sí te permite tener la atención del niño, y además de que le llama le hace atractivo el proyecto. Ahora, para eso voy a hacer que cuando yo cargue el formulario, ¿sí?,
genere números aleatorios. Pero ahorita por lo pronto, para probar esta situación, voy a poner un botón que me permita generar números aleatorios. Entonces simplemente lo que voy a hacer es agregar un botón, ¿sí? Nada más para empezar a trabajar. Y este botón, ¿sí? Voy a ponerle como texto, le voy a poner aquí genera números aleatorios. Ya sabemos lo que va a hacer. De hecho es un botón provisional, no es algo que vayamos a estar utilizando en el proyecto, pero vamos a pedirle también que se vea un poco más grande el texto, porque la verdad es que ahí está muy pequeño. Cuando nosotros vamos a trabajar un tamaño de letra específico, a veces nos conviene hacer un cambio general en el formulario. Esto es, selecciono el formulario, le doy un clic al formulario, ven que aquí está seleccionado, por eso tienes cuadritos blancos. Entonces al darle clic queda seleccionado, y yo le puedo decir en el font del formulario que le ponga tamaño 20. Entonces ya sé que todo lo que yo haga ahí lo va a hacer con letra tamaño 20, ¿sí? No hay problema, porque es lo que yo quiero. Nada más necesito checar qué tanto me deformó las otras estructuras que yo ya tenía. Yo tenía por acá un botón que es el botón de salir, pero ya no se ve por las posiciones que cambiaron por el tamaño que yo le marqué. Cuando tenemos este problema para localizar los objetos, simplemente lo que voy a hacer es irme a la lista de objetos, me voy a ir a donde está el botón 1, que era el botón de salir, voy a irme a la ubicación, a lo que es el size, no porque ese es el tamaño, sino que tengo que irme a buscar la posición del ratón. Déjenme ver, está aquí, location. En location tiene posición X y Y y me manda a 4000 y pico. Entonces ahí le voy a poner 1500, por ejemplo. Y también aquí le voy a poner 1000. Bueno, aquí me mandó 1000. Aquí me mandó a 1800. Pero vean, ya lo localicé. Aquí está. ¿Sí? Entonces tengo que darle el tamaño al formulario para que me vuelva a reordenar todo, porque vean que me lo hizo de tamaño 4000 y pico por el tamaño que hizo. Entonces realmente era 1920. Bueno, en size, sí, ya sé. Ok, entonces aquí voy a poner 1920 por 1080. Y con eso va a regresar al tamaño que yo necesito. Verifico en dónde quedó el botón, ¿sí? Debe estar en algún lugar de por aquí. Por acá se alcanza a ver. Entonces lo subo más o menos al tamaño que yo quiera. Y le doy, le ajusto el tamaño para que quede al tamaño que considero que es lo correcto. Si yo lo tengo así, entonces al parecer ahí ya estará bien. Tengo que volver a confirmar, pero ahorita lo que vamos a hacer es avanzar en esto y después confirmamos que el botón salir haya quedado bien, o si quedó fuera, lo acomodamos, etcétera. Bueno, entonces vamos a programar de una vez ese botón salir para que nos sirva para estar saliendo del formulario cada vez que lo cargamos. Entonces aquí simplemente ya sabemos que le vamos a dar doble clic. Pero vean que no le puse nombre. Entonces lo primero que tengo que hacer es ponerle nombre. Ya sabemos que cuando borremos esto y queremos regresar al diseño, me va a provocar un problema porque hay una pila de llamadas que no encuentra porque lo borré. Entonces simplemente aquí le voy a decir suprimir y queda listo. Regresamos entonces ahora sí al diseño del menú. Volvemos otra vez al botón para ponerle nombre a ese botón. Por eso es tan importante manejar los nombres. Y entonces aquí le vamos a poner el btn salir. btn salir. Con eso ya queda creado, y ahora sí ya puedo crear con el btn salir su código, que sería application, ¿sí? .exit. Y con application.exit entonces yo ya tengo el programado ese botón. Ya no hay problema, ya lo puedo utilizar. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es
ir a este otro botón y ponerle un nombre si es que quiero que, si lo voy a trabajar. Pero la verdad es que lo voy a dejar como está, se llama botón 2, así va a quedar, así se va a programar. Nada más es para que me genere números aleatorios. Este botón voy a hacer que refleje su resultado en un text box. Esto es, voy a agregar un text box aquí. Vean que como ya le puse tamaño 20, pues ya me lo pone más o menos grandecito. Entonces ahí está ya el text box. Y este text box se va a llamar text box 1. Está bien, no hay problema. Bueno, entonces vamos a comenzar a programar este código. El código, cuando yo le dé clic a este botón, ¿sí? Lo que vamos a hacer es pedirle que cree un número aleatorio por parte del sistema y que cree algunas estructuras para poderlo mostrar. Por ejemplo, voy a poner un código y lo voy a ir corrigiendo. Déjenme ver, sí, hasta aquí. Aquí observamos que tengo un código. Obviamente este me va a dar un error porque no tengo el txt aleatorio. Aquí voy a poner el textbox 1, que es el nombre del textbox. Ahora fíjense bien, la estructura que voy a utilizar, ¿sí?, es la estructura random, y voy a poner nombre RND. Este lo voy a cambiar y se van a dar cuenta de que no pasa nada. Aquí voy a poner aleatorio. Y simplemente lo que voy a hacer es cambiar acá el nombre aleatorio. Porque este es una variable que estoy creando que se llama aleatorio. O sea, la clase que estoy usando es la clase random. El objeto que estoy creando se llama aleatorio. Y va a ser una nueva instancia de la clase random. Voy a crear también una variable tipo string que se va a llamar número. Voy a crear bueno, este todavía no. Vamos a dejarlo fuera, no lo necesito. Todavía no lo necesito. Incluso esta, para que no nos compliquemos, vamos lo más simple, desde lo más simple a lo más complejo. Vamos primero. Entonces voy a crear un objeto de clase aleatoria y lo voy a reflejar dentro del textbox 1. O sea, y el objeto aleatorio que voy a pedirle a la máquina con la instrucción next, simplemente le digo next, que calcule el siguiente. Y va a ser en números desde el 0 hasta el 99.999. ¿Sí? Estoy hablando de casi 100.000, bueno, de hecho 100.000 números con el 0. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo funciona este rollo. Simplemente voy a entrar con el proyecto. Me va a dar obviamente la portada. Sí, no van a ver la portada porque está en el otro monitor, pero lo que van a ver es precisamente el proyecto ya funcionando. ¿Les parece? Vamos a entrar al Teshi, 1, 2, 3, 4 y me logueo y me va a poner el menú para generar el proyecto. Se los muestro para que vean que sí está aquí. Aquí está. Y entonces simplemente le doy clic en suma y me va a abrir este proyecto, este formulario. Este formulario, si yo le doy clic en generar aleatorio, me muestra este número. Y si le vuelvo a dar clic, ahora me muestra este. Y si le voy a dar clic, este otro. Y así sucesivamente. En este caso me dio 7.298. Los otros eran de 35.000, 70 y tantos mil, etc. Y puede ser que me dé un número de una sola cifra, o de 2 cifras, o de 3 cifras. Por eso les decía que era importante que viéramos qué características necesitábamos para la suma. Vea que aquí nada más son 4 cifras. ¿Sí? Y bueno, y ahí acababa de salir el 900, por ejemplo. Déjame ver si hay otro que saque de 3 cifras, para que vean que sí cambia. Pero vean, son puros números aleatorios que va generando números de cualquier tipo en el rango que yo puse, de 0 a 99.999.
Bueno, esa es una forma de utilizarlo. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a trabajar con niños de primero de primaria, por ejemplo, y necesito sumas para niños de primero de primaria? Obviamente, no voy a poder estar dejándoles cifras de 50,000 o 45,000. Obviamente es demasiado para los de primero de primaria. A lo mejor a los de primero de primaria les pongo cifras de un decimal, o sea, de un número, de un dígito, o máximo de 2 dígitos, pero no creo, porque ahí en primero nada más vamos a ver la suma, no vamos a ver el acarreo de fracciones. Entonces nada más podría trabajar con dígitos de un decimal. Si yo quiero niños de segundo, a lo mejor ya trabajo con 2 o 3 dígitos. Si genero números para niños de tercero y cuarto, a lo mejor estoy hablando ya de las 5 cifras. Y si ya me voy a quinto y sexto, ya no solo eso, sino que a lo mejor tengo que trabajar puntos decimales. Esa es la diferencia que tengo que hacer para poder trabajar las sumas. Esa sería una estructura. Bueno, todo esto es lógica que tengo que cuidar para que esto pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, si yo tengo esto como una estructura, vamos a suponer que yo quiero agregar más cosas aquí. Entonces yo le puedo pedir a la máquina que aquí agregue, ¿sí?, un más, ¿sí?, y que me ponga, por ejemplo, un punto, ¿sí?, como texto. Y entonces a esta cadena de caracteres le va a estar agregando el punto decimal. Y si yo le pongo otro más y pongo otro número aleatorio, ¿sí?, pero a lo mejor ya no entre 0 y 999, sino a lo mejor ya un número que va a ir vamos entre 0 y probablemente 99 para manejar 2 cifras, o 1 o 2 cifras, ¿sí?, porque eso me permite manejar 1 o 2 cifras. Entonces se dan cuenta, esta estructura ya cambió, pero ¿funcionará? Pues vamos a ver si funciona. Voy a mostrarles aquí el proyecto ya funcionando, bueno, como lo genera. Aquí está la portada, aquí me cambia a logueo, a ver si les mostré todo para que lo vieran, que sí es el proyecto. Y aquí voy a poner la contraseña, ¿sí?, voy a poner el logueo. Me muestra acá abajo el menú, aquí se los pongo, este es el menú. Le pido bueno, sin querer activé la resta, ok, que como pasa el ratón de pronto luego me equivoco. Le doy suma y entonces me muestra aquí el formulario de suma, aquí está, bien. Voy a maximizar, y si yo le pido generar esto, vean que me aparece ya con 2 decimales. Esto ya es un número real. Y lo generé a partir de números aleatorios. Un número aleatorio para los enteros, un número aleatorio para los decimales. Esto me permite, vean, trabajar todas estas estructuras. Ahí, por ejemplo, tuvo un solo decimal, porque yo le pedí que fuera desde 0 hasta 99. Si yo quisiera que aquí siempre fueran 2 decimales, sin error, o sea, que no hubiera otra forma, vean que aquí mi botón de salir no está en la posición correcta, voy a moverlo. Entonces aquí salgo, dejen mirar el diseño para corregir ese detalle, y ahorita regresamos para ver esta situación que estoy comentando. Si yo quisiera entonces generar, lo voy a subir por acá para ver si por acá queda más o menos. Entonces, si quisiera generar números que siempre fueran con 2 decimales, entonces en lugar de decirle que vaya desde el 0, le pediría que fuera desde el 10. Y entonces siempre va a poner 2 decimales. Si yo aquí le quisiera que fueran siempre 5 cifras, entonces yo iría desde el 10,000 hasta el 900, y siempre van a ser 5 cifras. O sea, hay que tener cuidado de cómo manejar esta situación para ver el número de cifras, ¿sí? Si observamos aquí, vamos a ejecutarlo. Nos va a mostrar la portada.
Aquí se las pongo para que la vean. Aquí me pone el logueo. Entro. Me logueo. Me va a poner aquí el menú. Voy a entrar a las sumas. Aquí están las sumas. Y cuando yo le dé clic, siempre va a tener 5 decimales. Digo 5 dígitos enteros y 2 decimales. Siempre. Pero van a ser números aleatorios, observen. Ahí estoy cambiando aleatoriamente y vean que me pone de todo, pero siempre dígitos 2 decimales y 5 dígitos enteros. Entonces yo puedo fijar el número de dígitos decimales y enteros de acuerdo a los criterios que yo maneje aquí. Este es el código completo. Voy a reducir un poquito el tamaño para que se vea. Es el código completo para la generación de números aleatorios, manejando números enteros y números decimales de manera aleatoria e independiente. ¿Ok? Hasta aquí este video.